Hola, hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Álvaro Parra y esto es Publica tu libro en Amazon. Y hoy tenemos una entrevista, un entrevistado de honor realmente. Tengo ya varios años detrás de este personaje que ha hecho historia dentro de lo que es el ámbito del podcast. ¿Por qué digo yo que ha hecho historia? Porque comenzó en el 2015 con un podcast que ha mantenido hasta hoy. Estamos grabando esto en mayo de 2021, o sea que ya tendrá alrededor de 6 años este podcast. Y como ustedes saben, hace 6 años sí habían podcasts, pero últimamente es que esto ha cobrado vigencia. Entonces vamos a darle la bienvenida a Jairo Orozco. ¿Cómo estás, Jairo? Hola Álvaro, muchísimas gracias. Qué gusto estar acá en tu programa. Yo soy un fan tuyo, siempre estoy viendo tus videos en YouTube y qué maravilloso que después de haber leído tu libro, que todavía no te conocía, sobre cómo escribir un libro. Muy bien. Sí, que de allá a acá haya pasado este tiempo en que ahora pues estemos viéndonos cara a cara en esta entrevista, que después de haber visto tus videos de YouTube, ahora yo sea invitado, así que me siento muy honrado. Gracias por este privilegio, Álvaro. Bueno, es un placer. Para quienes no conocen a Jairo, él es podcaster, escritor y conferencista motivacional, que es una especialidad muy interesante. Es venezolano y, como dije antes, desde el año 2015 ha sido el anfitrión del podcast Motivación con Jairo Orozco. Además, es uno de los pioneros en Clubhouse, la nueva red social, y es fundador del Club de Crecimiento Personal en Clubhouse. Él ha sido visto, hemos visto fotos de él con Ismael Cala y Camilo Cruz. ¿Cómo es esto? Cuéntame. Bueno, has visto con esto, ¿no? Que son sí, grandes coach y grandes conferencistas, ¿no? Sí, falta la foto contigo. Es que mira, he tenido el privilegio de comenzar a leer libros de autores y luego la vida me ha dado la oportunidad de conocerlos en persona y con el paso del tiempo pues entablar una muy bonita amistad. Yo te estoy hablando ahora desde la ciudad de Houston, Texas, pero antes de venir acá yo estuve viviendo casi 9 años en Miami, Florida, y Camilo tiende a programar firma de libros en las librerías reconocidas de la ciudad de Miami, lo mismo Ismael Cala. Así que yo tuve la oportunidad de ir a una de esas firmas de libros de ellos, llevar los libros que había leído para que me los firmaran, presentarme y luego, pues con el paso del tiempo, como te dije, ha surgido una bonita amistad y colaboración, ya que, bueno, en el tema de las conferencias y el movimiento positivo de la motivación y todo esto, somos compañeros, colegas en ese sentido. Es muy interesante lo que estás diciendo. Yo también quisiera comentar que el tema que me gustaría tratar en esta entrevista es básicamente la importancia del podcast para impulsar tu libro, tu mensaje, tu marca personal, tu carrera. Es un excelente medio y ahora más que nunca el podcast está recobrando importancia, y sobre eso quisiera preguntarte, ¿cuál es para ti esa importancia del podcast para impulsar tu carrera como escritor, tu mensaje, tu marca personal? Bueno, fíjate que yo soy de los que piensa que cada uno de nosotros lleva un libro dentro, pero muchos no lo han descubierto todavía. Todos tenemos algo en qué contar, todos tenemos experiencias que pueden ayudar a otras personas, todos tenemos conocimientos que pueden reducir la curva del aprendizaje a otras personas. Lo que pasa es que escribir un libro tiende a ser un trabajo. Primero hay un tabú de que se dice, bueno, es que tienes que ser alguien con mucho potencial como Gabriel García Márquez, como Vargas Llosa. Eso es para los intelectuales y eso no es para mí. Además, yo no tengo, ese no es mi don. Y el podcast es casi lo mismo. El podcast es la manera de comunicar. Si comparamos un libro con un audiolibro y con un podcast, la diferencia que hay entre estos formatos
sobre todo el audiolibro, el podcast, lo que lo diferencia a ellos es el audio. Inclusive hay personas que le da pereza leer y prefieren escuchar un audiolibro y lo disfrutan tanto. Hay personas que se quedan dormidas leyendo un libro, por más que intenten de leer, siempre se van a quedar dormidas y entonces ellos prefieren escuchar un audiolibro. Entonces, si tú quieres escribir un libro o ya escribiste un libro o quieres contar algo, pero no sabes cómo comenzar a escribir un libro, un podcast puede ser una herramienta. Para comenzar, porque puedes contar tu historia, puedes narrarla, puedes utilizar el audio para compartir ese conocimiento, esa experiencia, esa enseñanza con las demás personas. Si ya eres autor de un libro, tienes el podcast como un instrumento de promoción para acercarte a las personas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama, un colega de nosotros, paisano, que se llama Víctor Hugo Manzanilla. Él comenzó con un podcast hace un buen tiempo ya. Él trabajaba para empresa 500 Fortune con un cargo gerencial muy bueno, un buen sueldo. Tenía la comodidad económica que muchos de nosotros desearíamos tener. Sin embargo, él en sus tiempos libres quería hacer algo distinto y comenzó a desarrollar un podcast. Ese podcast lo voy a mencionar porque sería bueno que lo buscaran. Se llama Liderazgo Hoy. Comenzó con este hobby. Ese hobby se transformó luego en tanto conocimiento y tanta experiencia que HarperCollins, una de las editoriales más antiguas, tiene más de 200 años. HarperCollins es muy importante y muy conocida, la HarperCollins. Sí, HarperCollins. Él no le pidió a HarperCollins, mira, aquí tengo un manuscrito. No, HarperCollins le dijo, mira, estamos buscando nuevos escritores, ¿tú nos escribirías un libro? ¡Qué maravilla! Ese libro se convirtió en su primer libro, que se llama su primer libro es Despierta tu héroe interior. Luego salió Tu momento es ahora. 2 libros, 3 libros, 4 libros, y lo sigue haciendo con HarperCollins. Y todo nació con un podcast. Así que el podcast puede servirte para convertirte en autor, y si eres autor te puede servir para promocionar los libros que hayas promocionado. Cuéntame, yo he visto que tú estás en diferentes plataformas. El otro día escuché unos podcasts tuyos en Audible de Amazon, o sea que también estás en Amazon y fue gratuito escuchar este podcast. También estás en Apple Podcasts. Correcto. Estás en Castbox, en iBooks, iHeart, y también he visto que hay transcripciones tuyas de los podcasts en YouTube. Correcto, sí. Entonces yo veo que hay una difusión masiva de cada podcast que tú haces, y tengo entendido que semanalmente sacas al menos uno, ¿no? ¿Cuál es más o menos el ritmo tuyo de producción? Sí, lo más recomendable es tener por lo menos un podcast semanalmente. Si puedes hacer 2, perfecto, pero es un trabajo arduo. Producir un podcast requiere por lo menos que tú te prepares, que investigue bien de los que vas a hablar. No es sencillamente ponerte a hablar por hablar. ¿Por qué? Porque eso va a quedar grabado allí, va a permanecer en el tiempo. Yo tengo episodios, por ejemplo, el primer episodio que surgió, que lancé, pues fue en 2015 y todavía la gente lo escucha. Todavía la gente lo sigue escuchando. Si no me equivoco, es algo así como que las personas exitosas definen específicamente sus objetivos. Y doy más o menos una especie de guía de cómo nosotros podemos establecer objetivos con claridad, que no sean borrosos, que tengan una fecha específica, que sean realizables. Estos sencillos pasos que explico allí, de 2015 a 2020 siguen siendo válidos, así como las leyes del éxito de Napoleón Hill escritas por allá en 1920 a 2021, 100 años después, todavía siguen siendo válidas. Entonces, es bueno que uno cuando va a preparar un podcast sepa muy bien lo que va a decir, trate de hacerlo de forma organizada, que pueda ser de utilidad, y eso requiere preparación. Entonces, yo desearía hacer un podcast diario. Lo desearía hacer, pero realmente tendría que desatender muchas otras cosas. Así que el esfuerzo mínimo debería ser un episodio por semana. Y sobre lo que dices que está en distintas plataformas, es muy importante que tu podcast esté sindicado en todas las plataformas de podcast disponibles, porque cada quien se casa con la que más le gusta. Por ejemplo, las personas que aman YouTube y que no salen de YouTube no se van a ir a Audible de Amazon a escuchar un libro. Las personas que están en Spotify escuchando música no se van a ir a Spreaker a escuchar el podcast mío, sino que lo van a escuchar en Spotify. Entonces,
es necesario que este podcast que uno produce esté disponible en distintas plataformas. También está disponible en Spotify. Sí, correcto, sí, en Spotify. Oye, muy bueno. Motivación con Jairo Orozco, ¿no? Sí, correcto, Motivación con Jairo Orozco. Ok. Bueno, eso es muy interesante. El principal es el de Apple Podcast, porque por lo menos aquí en los Estados Unidos es muy común que toda persona tenga un iPhone, así como todo mundo tiene una cafetera en casa. Claro. Aquí es muy común que las personas tengan un iPhone. Entonces, si todo el mundo tiene un iPhone y yo estoy produciendo el podcast de Estados Unidos para la comunidad hispanohablante del mundo, pero específicamente en este país sé que la gente tiene este teléfono, entonces lo primero que tengo que hacer es sindicar ese podcast ahí, porque la gente ya tiene la aplicación instalada en el teléfono. Distinto a que si yo le digo, mira, ve a Spreaker.com, descarga la aplicación de Spreaker para que escuches Motivación con Jairo Orozco, a la gente le va a dar pereza. Porque la gente va a utilizar la plataforma que ya tiene allí. Está muy bien. Y esto te ha permitido captar bastantes seguidores, ¿no? Me imagino, a lo largo del tiempo. Sí, bueno, fíjate que hay muchas personas que lo escuchan a través de YouTube. Por ahí pueden haber estadísticas. Pero a través de Spreaker, que es la plataforma que se produce, se aloja el podcast, que es una plataforma muy común entre los norteamericanos y muy desconocida entre los latinos, ahí tengo alrededor ya aproximadamente 2,000 personas que están suscritas. Suena poquito, pero para decirte, en un universo donde es desconocido para los hispanos, entonces 2,000 personas para mí eso es un gran logro. En YouTube tienes 2 canales, uno tiene como 7,000 personas, el otro tiene como 2,000 también. O sea, y hay uno que tiene 1,600 y el otro tiene como 9,000, pero okay. son canales separados. La otra métrica que te quería decir, que se mide el podcast más que el seguidor, porque alguien puede escuchar tu podcast y no ser suscriptor de él necesariamente, pero sí descargarlo. Entonces se mide en las descargas. Y hasta ahora tenemos alrededor de 58,000 y tantas descargas de gente que me escribe a mí, mira, te estoy saludando desde Suecia, me gusta tu podcast. Y yo, wow, en mis sueños pensaba yo que en Suecia me iban a escuchar, pero hay personas de habla hispana que están buscando este tipo de contenido de crecimiento personal e indiferentemente en cualquier lugar del mundo que estén, te van a escuchar. Además de que es la oportunidad de crear marca personal, porque un podcast te puede permitir a ti presentarte como una autoridad en el tema o como una persona reconocida. Yo tengo a un seguidor de Venezuela que me escribió, saludos para él, Wilmer Caro, si escucha o ve esta entrevista. Wilmer me dice ilustre, porque me causa mucha gracia porque yo no me considero ningún ilustre, pero él me dice ilustre, ¿qué le pasa que está perdido? No lo he vuelto a ver en sus posts que hace en Facebook, ni he vuelto a escuchar sus podcasts. O sea, ese es otro punto muy importante. Las ocupaciones diarias pueden alejarnos un poco de este emprendimiento de hacer un podcast o de escribir posts en nuestros blogs, pero detrás de esto hay gente que está esperándolo. O sea, cuando tú recibes esa retroalimentación, recibes la motivación para seguir haciendo este trabajo con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Bueno, sí, entonces ya hemos escuchado las razones por las cuales esta práctica de crear los podcasts puede ayudarte a impulsar tu libro, tu mensaje, tu marca personal, hasta tu propia carrera profesional, ya que al tú tener un podcast te vas a integrar dentro de, digamos, una especialidad y vas a pasar a ser una figura de autoridad en tu campo específico de acción, ¿no? ¿Y cuál sería entonces la recomendación que tú le darías antes de terminar esta entrevista para aquellas personas que escriben o que han escrito un libro o simplemente quieren lanzar su imagen e impulsar su marca personal con un podcast? Bueno, fíjate, si eres escritor, si eres autor y no quieres hacer un podcast todavía, contacta a algún podcaster que hable sobre la temática que trata tu libro. Así como buscaste una editorial para que te publicara el libro, hay un universo amplio, un abanico muy grande de podcasters en nuestra lengua, en español, que estarían muy dispuestos a aceptarte esta propuesta de tu parte, a invitarte a su podcast, y eso serviría para que todos esos seguidores, en este caso, esos miles y miles de seguidores que los escuchan, te descubran a ti también y tu mensaje llegue a ellos.
Yo he invitado a algunos que ya son reconocidos, autores reconocidos, por ejemplo, el licenciado Rafael Ayala, autor del libro Sanando las heridas del alma, Cambia tu vida, cambia tus hábitos, El viaje, que lo coescribió con Camilo Cruz. Tengo, por ejemplo, a René Mantecón, que es un excelente conferencista y escritor mexicano. Lo he entrevistado a Víctor Hugo Manzanilla, de quien ya hablé también. Y luego, bueno, a excepción de Víctor Hugo Manzanilla, que ya tenía su podcast, estos escritores vinieron a mi podcast para una entrevista y salieron siendo podcaster, porque les gustó tanto la experiencia que luego crearon su propio podcast. Qué interesante. Bueno, entonces hemos escuchado aquí a Jairo Orozco. Él es podcaster, escritor y conferencista motivacional. Muchas gracias por haber participado en esta entrevista, Jairo, y esperamos seguir sabiendo de ti. Escucharemos tus podcasts, tus videos en YouTube, y vamos a dejar entonces en la descripción del video cómo la gente puede contactarte. Si piensas publicar un libro en Amazon y requieres de algún tipo de servicio editorial o asesoría, no dudes en consultarme a través de mi sitio web edicionesdelaparra.com. Si te gustó este video, dale like aquí abajo y suscríbete a este canal para que seas notificado cada vez que saquemos nuevos videos.